El grito resonó por todo el Palacio Real de Madrid. Un sonido agudo y desesperado que hizo que los guardias corrieran hacia las habitaciones de la reina. Cuando abrieron las puertas, la escena los paralizó. María Luisa de Orleans, reina de España, estaba doblada sobre su cama, aferrándose el estómago. Su rostro, normalmente pálido y hermoso, estaba retorcido en una máscara de agonía. Sudor cubría su frente. Y de su boca goteaba algo que no debería estar allí. Sangre mezclada con bilis. Había bebido un vaso de leche helada apenas una hora antes. Solo un vaso. Para refrescarse en el calor sofocante del verano madrileño. Y ahora estaba muriendo. Su estómago destruyéndose desde dentro de una manera que aterrorizaba incluso a los médicos más experimentados. Durante las siguientes horas, la joven reina vomitaría hasta que no quedara nada dentro de ella. Hasta que su estómago expulsara su propio revestimiento. Hasta que la sangre fluyera libremente de su boca como una fuente macabra. Y cuando finalmente realizaron la autopsia, lo que encontraron dentro de su cuerpo horrorizó a todos los presentes. Esta es la historia de una muerte que España nunca explicó completamente. Una muerte demasiado rápida para ser natural. Demasiado violenta para ser simple enfermedad. Si te atreves a conocer las horas finales de María Luisa y lo que los médicos encontraron cuando abrieron su cuerpo, quédate hasta el final. Porque la verdad es más oscura que cualquier veneno conocido en la época. María Luisa de Orleans llegó a España en 1679 como una hermosa adolescente de 17 años. Era sobrina de Luis XIV de Francia, criada en la opulencia de la corte más glamorosa de Europa. España, en contraste, era austera, religiosa, y profundamente tradicional. Fue casada con Carlos II, el último rey Habsburgo de España. Un matrimonio político diseñado para fortalecer lazos entre Francia y España. Pero Carlos era un hombre destrozado por generaciones de endogamia. Deformado. Enfermo. Impotente. María Luisa se encontró atrapada en un matrimonio que nunca sería consumado. Casada con un hombre que apenas podía funcionar como ser humano, mucho menos como esposo. Viviendo en un palacio que sentía más como prisión que hogar. Durante 10 años soportó esta existencia. Sin amor. Sin intimidad. Sin esperanza de herederos. Su única función era existir como símbolo de alianza política. Nada más. Pero había compensaciones. María Luisa era querida por el pueblo español. Su belleza y gracia contrastaban dramáticamente con la corte sombría. Traía color y vida a un palacio que había olvidado cómo sonreír. También encontró consuelo en amistades. Particularmente con un noble llamado José de Oropesa. Los rumores sobre su relación circulaban constantemente. Algunos susurraban que era inocente. Otros insinuaban algo más profundo. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. En un matrimonio sin amor con un esposo incapaz, María Luisa buscó conexión humana donde pudo encontrarla. Si eso cruzó líneas apropiadas, nadie excepto ella y Oropesa lo sabían con certeza. Pero en la corte española del siglo XVII, incluso la apariencia de impropiedad era peligrosa. Muy peligrosa. Había facciones que veían a la joven reina francesa como una amenaza. Como una influencia extranjera que debía ser controlada o eliminada. La madre de Carlos II, Mariana de Austria, nunca confió en María Luisa. La veía como una intrusa. Una francesa en una corte española. Alguien que potencialmente socavaba la autoridad de Mariana sobre su hijo incapaz. Otros nobles tenían sus propias razones para resentir a la reina. Ella favorecía a ciertos cortesanos sobre otros. Influenciaba las decisiones de Carlos cuando podía. Y lo más imperdonable, permanecía sin producir herederos, dejando la sucesión española en crisis permanente. En el verano de 1689, las tensiones en la corte estaban en su punto máximo. María Luisa había estado enferma intermitentemente durante meses. Fiebres. Dolores de estómago. Nada severo pero persistente. Los médicos lo atribuían a temperamento melancólico y desequilibrio de humores. Pero el 9 de febrero de 1689, todo cambió. Ese día, María Luisa se sintió mejor que en semanas.
El calor del verano español era intenso, pero ella estaba de buen humor. Pasó la mañana paseando por los jardines del palacio. Al mediodía, tenía sed. El calor era sofocante. Pidió algo fresco para beber. Un sirviente le trajo un vaso de leche. Leche que había sido enfriada con hielo. Un lujo raro en el Madrid del siglo XVII. María Luisa bebió. La leche estaba deliciosamente fría. Refrescante después del calor opresivo. Terminó el vaso completo. Agradeció al sirviente. Y regresó a sus habitaciones para descansar durante la tarde. Media hora después, comenzó a sentirse extraña. Una sensación de calor en su estómago. No dolorosa al principio. Solo inusual. Incómoda. Se recostó, pensando qué pasaría. No pasó. El calor se intensificó. Se convirtió en ardor. Como si hubiera tragado brasas. María Luisa se incorporó, aferrándose el estómago, respirando superficialmente. Las damas de compañía notaron su malestar. Preguntaron si estaba bien. María Luisa intentó responder, pero de repente se dobló con un espasmo de dolor tan intenso que gritó. Y entonces comenzó el vómito. Violento. Incontrolable. María Luisa apenas tuvo tiempo de inclinarse sobre una palangana antes de que su estómago se vaciara con fuerza explosiva. Pero lo que salió no era comida normal. Era líquido oscuro. Mezclado con sangre. Las damas gritaron por ayuda mientras la reina continuaba vomitando, su cuerpo convulsionando con cada espasmo. Los médicos fueron convocados urgentemente. Corrieron a las habitaciones de la reina. Cuando llegaron, la escena que encontraron los alarmó profundamente. María Luisa estaba pálida como un cadáver. Sudor empapaba su ropa. Y seguía vomitando sangre. Intentaron calmarla. Le dieron agua para beber. La vomitó inmediatamente, mezclada con más sangre. Intentaron darle medicinas. Su estómago la rechazaba violentamente. El dolor era claramente intenso. María Luisa gemía constantemente. A veces gritaba cuando los espasmos eran particularmente severos. Se aferraba el abdomen con ambas manos, presionando como si pudiera detener la agonía. Los médicos estaban desconcertados. Nunca habían visto una enfermedad progresar tan rápidamente. Una hora antes estaba perfectamente bien. Ahora parecía estar muriendo frente a sus ojos. Discutieron diagnósticos en voz baja. Apendicitis quizás. Pero la progresión era demasiado rápida. Alguna obstrucción intestinal. Pero no explicaba el vómito de sangre. Algún humor desequilibrado severamente. Pero ¿qué tratamiento podría funcionar? Mientras debatían, María Luisa empeoraba. Su piel tomó un tono grisáceo. Sus labios se volvieron azulados. El vómito continuaba, ahora mayormente sangre oscura mezclada con algo que parecía tejido. Las damas de compañía lloraban abiertamente. Carlos II fue traído para ver a su esposa. Cuando entró y vio su estado, comenzó a llorar histéricamente. No entendía lo que estaba sucediendo. Solo sabía que algo terrible ocurría. Los sacerdotes fueron llamados. Si los médicos no podían salvarla, al menos su alma debía ser preparada. Comenzaron a administrar los últimos sacramentos mientras María Luisa convulsionaba en la cama. Ella intentó hablar. Quiso decir algo. Pero cada vez que abría la boca, solo salía más sangre. Su voz se había ido, ahogada en el líquido que llenaba su garganta. El dolor parecía aumentar con cada hora. María Luisa ya no podía permanecer quieta. Se retorcía en la cama, su cuerpo arqueándose con espasmos. Los médicos intentaron sostenerla, darle algo de comodidad. Pero no había consuelo para lo que estaba sufriendo. Su abdomen comenzó a hincharse visiblemente. Los médicos lo palparon cuidadosamente y retrocedieron alarmados. Estaba duro como piedra. ¿Y caliente? Ardiendo con fiebre interna. Aplicaron compresas frías. Sangrías para liberar los humores tóxicos. Purgantes para vaciar los intestinos. Cada tratamiento fallaba.
Cada intervención no hacía nada o empeoraba su condición. Mientras la noche caía, María Luisa entró en una nueva fase de agonía. El vómito, que había sido constante, se volvió casi continuo. Su cuerpo se convulsionaba cada pocos segundos, expulsando más sangre oscura. Los médicos notaron algo aterrador. El vómito ya no contenía solo sangre. Había trozos sólidos. Tejido. Pedazos del revestimiento del estómago siendo literalmente expulsados de su cuerpo. Era como si su estómago se estuviera autodestruyendo. Digiriéndose a sí mismo. Los ácidos estomacales atacando el tejido que los contenía. Y ese tejido necrótico siendo vomitado en fragmentos sanguinolentos. El olor en la habitación se volvió nauseabundo. No solo sangre. Algo más químico. Más acre. El olor de tejido siendo destruido por algo poderoso. Algo antinatural. Algunos de los médicos comenzaron a susurrar. Esto no parecía enfermedad natural. La velocidad. La violencia. La destrucción completa del estómago. Parecía envenenamiento. Pero no se atrevían a decirlo en voz alta. Acusar de envenenamiento a alguien en la corte real era peligroso. Podría iniciar purgas. Ejecuciones. Caos político. Así que callaban sus sospechas y continuaban tratando lo que sabían era una causa perdida. María Luisa estaba consciente durante la mayoría de su agonía. Sus ojos, salvajemente abiertos, mostraban terror absoluto. Sabía que estaba muriendo. Sentía su cuerpo desintegrándose desde dentro. Y no podía hacer nada excepto sufrir. A medianoche, aproximadamente 12 horas después de beber la leche, María Luisa de Orleans finalmente perdió la consciencia. Su cuerpo, exhausto por horas de convulsiones, se rindió. Cayó en un estado de shock profundo. Los médicos verificaron su pulso. Débil pero presente. Su respiración era superficial y errática. Pero todavía vivía. Apenas. Carlos II se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la mano de su esposa. Lloraba incontrolablemente. Por primera vez en su matrimonio sin amor, parecía genuinamente desconsolado. Quizás porque finalmente entendía que la perdería. O quizás porque su presencia le había dado algún consuelo en su existencia miserable. Las horas antes del amanecer fueron las más oscuras. María Luisa yacía inmóvil excepto por temblores ocasionales. Ya no vomitaba. No porque hubiera mejorado. Sino porque no quedaba nada que expulsar. Su abdomen estaba grotescamente hinchado. Tenso. Los médicos lo tocaban suavemente y sentían calor radiando. Infección masiva. Peritonitis. El contenido de su estómago destruido había derramado en la cavidad abdominal. Su piel se volvió moteada. Manchas púrpuras aparecieron en sus brazos y piernas. Señales de que su sistema circulatorio estaba colapsando. La sepsis se había asentado. Toxinas bacterianas envenenaban su sangre. A las 5 de la mañana del 10 de febrero de 1689, el pulso de María Luisa se volvió imposible de detectar. Su respiración se detuvo. Los médicos verificaron y volvieron a verificar. No había signos de vida. María Luisa de Orleans, reina de España, había muerto a la edad de 27 años. Menos de 24 horas después de beber un vaso de leche. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por el palacio. Shock. Incredulidad. Una mujer joven y saludable, muerta de repente. Era incomprensible. Pero casi inmediatamente, comenzaron los rumores. Envenenamiento. Tenía que ser. Nadie moría así naturalmente. No tan rápido. No tan violentamente. Los nombres circulaban en susurros. Mariana de Austria, que nunca confió en la reina francesa. Nobles españoles que la resentían. Incluso agentes franceses que podrían haber visto algún beneficio en su muerte. Pero los rumores eran solo eso. Rumores. Sin evidencia. Sin acusaciones formales. La corte española necesitaba respuestas. Necesitaba saber que había matado a su reina. Y así,
Tomaron una decisión extraordinaria. Realizarían una autopsia completa. Abrirían el cuerpo de María Luisa y examinarían exactamente qué había destruido sus órganos internos tan violentamente. La autopsia fue realizada el mismo día de su muerte. Los médicos más experimentados de Madrid fueron convocados. Trabajarían bajo observación de oficiales de la corte para asegurar transparencia. El cuerpo fue preparado en una mesa en sus propias habitaciones. No había instalaciones médicas adecuadas en el palacio. Así que improvisaron, usando su dormitorio como sala de autopsia. Cuando hicieron la primera incisión, el olor que escapó hizo que varios presentes se tambalearan. No era el olor normal de un cadáver reciente. Era algo mucho peor. Químico. Agre. El olor de destrucción masiva de tejido. Abrieron la cavidad abdominal y se detuvieron. Lo que vieron adentro era casi incomprensible. El estómago de María Luisa estaba completamente destruido. No simplemente dañado. Destruido. Las paredes del estómago habían sido perforadas en múltiples lugares. Agujeros literales atravesaban el tejido. Los bordes de estas perforaciones estaban negros. Necróticos. Como si hubieran sido quemados desde dentro. El tejido circundante estaba inflamado, hinchado, claramente infectado. Pero lo más perturbador era el contenido. El estómago contenía líquido que los médicos no podían identificar completamente. Era oscuro. Viscoso. Y cuando lo tocaron con instrumentos metálicos, el metal se decoloró inmediatamente. Los intestinos estaban igualmente devastados. El revestimiento había sido atacado en secciones. Algunas áreas estaban completamente erosionadas. Otras mostraban signos de sangrado masivo. El intestino delgado en particular parecía haber sido bañado en algún ácido corrosivo. El hígado estaba hinchado y decolorado. Manchas oscuras cubrían su superficie. Cuando los médicos lo cortaron, encontraron que el tejido interno estaba parcialmente licuado, descomponiéndose de una manera que no era consistente con muerte reciente. Los riñones mostraban signos de falla aguda. Estaban oscurecidos, casi negros. Claramente habían dejado de funcionar horas antes de la muerte mientras intentaban filtrar lo que sea que estaba destruyendo el cuerpo. El páncreas estaba inflamado hasta el doble de su tamaño normal. Cuando lo abrieron, encontraron tejido necrótico mezclado con fluido infectado. La glándula había sido atacada tan severamente que era irreconocible. Pero el hallazgo más perturbador fue en el esófago. El revestimiento mostraba quemaduras. No quemaduras de calor, sino erosión química. Como si algo altamente corrosivo hubiera pasado por allí. Los médicos se miraron entre sí. Todos pensaban lo mismo, pero nadie quería decirlo primero. Finalmente, el médico principal habló. Esto no es enfermedad natural. Algo causó esta destrucción. Algo introducido en su cuerpo. La palabra que no pronunció era obvia. Veneno. ¿Pero qué tipo de veneno podría causar tal devastación tan rápidamente? Examinaron el contenido del estómago más cuidadosamente. Había fragmentos de algo. No comida. Algo más. Cristalino. Cuando lo analizaron bajo luz, brillaba ligeramente. Uno de los médicos, que había estudiado toxicología, sugirió mercurio. Los compuestos de mercurio podían ser corrosivos. Podían causar vómito de sangre. Pero incluso el mercurio no actuaba tan rápidamente o violentamente. Otro mencionó arsénico. El veneno clásico de las cortes europeas. Pero el arsénico típicamente tomaba días para matar. Y los síntomas no coincidían completamente con envenenamiento arsenical clásico. Un tercer médico sugirió algo más oscuro. Sublimado corrosivo. Cloruro mercúrico. Un compuesto altamente tóxico conocido en la época. Podía causar destrucción gastrointestinal masiva. Podía matar en horas. Pero no podían estar seguros. La toxicología del siglo XVII era primitiva. No tenían pruebas químicas definitivas. Solo podían observar el daño e inferir la causa. Lo que sí sabían con certeza era esto. María Luisa no había muerto de causas naturales.
Algo había sido introducido en su cuerpo que la mató en menos de 24 horas de la manera más dolorosa imaginable. Escribieron su informe cuidadosamente. Documentaron cada hallazgo. Cada órgano dañado. Cada señal de destrucción masiva. Y concluyeron con palabras que elegían cuidadosamente. La muerte fue causada por sustancia tóxica introducida al estómago que produjo destrucción violenta de órganos internos incompatible con enfermedad natural. Era lo más cerca que podían llegar de decir envenenamiento sin acusar directamente a alguien. El informe fue presentado a Carlos II. Él lo leyó y lloró. Luego ordenó que fuera sellado. No habría investigación pública. No habría acusaciones. No habría justicia. ¿Por qué? Las razones eran complejas. Acusar de envenenamiento significaría admitir que la corte española no podía proteger a su propia reina. Significaría tensiones diplomáticas masivas con Francia. Significaría purgas políticas que podrían desestabilizar el reino. Así que Carlos eligió el silencio. María Luisa fue enterrada con honores. Su muerte fue oficialmente atribuida a fiebres y enfermedad abdominal súbita. El informe de autopsia fue archivado en secreto. Pero los rumores nunca cesaron. Todos en la corte sabían la verdad. O al menos sospechaban. La joven reina francesa había sido envenenada. Y su asesino nunca sería identificado o castigado. Historias circulaban sobre quién pudo haberlo hecho. Algunos decían que Mariana de Austria había ordenado el asesinato para liberar a Carlos y permitir un nuevo matrimonio que pudiera producir herederos. Otros culpaban a nobles españoles que querían eliminar la influencia francesa de la corte. Algunos incluso sugerían que agentes franceses habían matado a María Luisa para crear una crisis diplomática. La verdad se perdió en el laberinto de intrigas de la corte española del siglo XVII. Quienquiera que envenenó a María Luisa se llevó su secreto a la tumba. Lo que no se puede disputar es el sufrimiento que experimentó. Las horas de agonía mientras su estómago era destruido desde dentro. El terror de vomitar pedazos de sus propios órganos. La impotencia de saber que estaba muriendo y no poder hacer nada. Y la crueldad de elegir ese método particular. Veneno gastrointestinal corrosivo es una de las formas más dolorosas de matar. El envenenador sabía exactamente qué sufrimiento infligiría. Esto no fue un asesinato misericordioso. Fue tortura seguida de muerte. Diseñado para causar el máximo dolor durante el máximo tiempo antes de que la víctima finalmente muriera. Los historiadores modernos han debatido el caso durante siglos. Algunos argumentan que pudo haber sido apendicitis perforada o alguna otra condición aguda. Pero la autopsia claramente describe daño inconsistente con enfermedad natural. Otros han investigado registros de venenos disponibles en el siglo XVII. Compuestos de mercurio, particularmente sublimado corrosivo, encajan perfectamente con los síntomas y hallazgos de autopsia. Algunos investigadores han señalado que el vaso de leche helada era el vector perfecto. Veneno disuelto en líquido frío sería menos detectable. María Luisa bebió todo el vaso rápidamente, ingiriendo una dosis letal antes de que pudiera notar algo amargo o inusual. Y el momento fue deliberado. Un día caluroso cuando pedir algo frío para beber sería natural. Cuando nadie sospecharía. Cuando el veneno podría ser administrado sin levantar alarmas. Fue un asesinato planificado cuidadosamente. Ejecutado con precisión. Y encubierto exitosamente por más de 3 siglos. Hoy, María Luisa de Orleans yace en el Panteón Real de El Escorial. Su tumba no menciona cómo murió. Solo sus fechas. Nacimiento y muerte. Pero los registros médicos cuentan otra historia. Hablan de una mujer joven destruida desde dentro. De órganos licuados por sustancias químicas. De agonía que duró horas antes de que la muerte finalmente trajera liberación. Y hablan del misterio no resuelto. ¿Quién la mató? ¿Por qué? ¿Y cómo escaparon sin castigo? La respuesta probablemente está enterrada en archivos que nunca serán abiertos. Documentos que revelarían verdades que España del siglo XVII no podía permitirse admitir. Así que el misterio permanece. La reina que murió vomitando su propio estómago. Envenenada por alguien lo suficientemente cercano para acceder a su comida.
Lo suficientemente sin escrúpulos para elegir el método más doloroso. Y lo suficientemente protegido para nunca enfrentar justicia. Es una historia de poder. De intriga cortesana. De cómo las vidas podían ser terminadas caprichosamente en las cortes reales europeas. Y de cómo incluso las reinas, con toda su posición y protección, podían ser asesinadas si eran suficientemente inconvenientes para las personas equivocadas. María Luisa de Orleans vivió 27 años. 10 de ellos atrapada en un matrimonio sin amor en una corte extranjera. Y murió en agonía, su cuerpo traicionado por algo que alguien puso deliberadamente en su bebida. Esa es la verdad que los libros de historia omiten. La verdad que España intentó enterrar. La verdad que el informe de autopsia reveló pero que nunca fue actuada. Una reina joven y hermosa. Destruida desde dentro. En menos de un día. Por veneno que nadie identificó públicamente. Administrado por alguien que nunca fue nombrado. En un crimen que nunca fue oficialmente reconocido. Y así terminó la vida de María Luisa de Orleans. No con dignidad. No en paz. Sino en agonía absoluta mientras su estómago se desintegraba. Vomitando sangre y tejido. Consciente durante horas de su propia muerte. Hasta que finalmente, misericordiosamente, su cuerpo torturado se rindió. Esa es la verdad detrás del misterio. No romance. No intriga elegante. Solo dolor, terror, y un asesinato que permanece sin resolver después de más de 3 siglos.